pueblo unido jamás será vencido. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Maria Fernanda. Vamos iniciar América Latina Pulsa, América Latina Tiembla. Hoje com Maria Fernanda Barreto. Ela é colombo-venezuelana, escritora e investigadora da geopolítica que envolve Colômbia e Venezuela. O objetivo desse espaço, como muitos já sabem, é trazer à tona temas que, embora relacionados ao 37º seminário que nós realizaremos já na semana que vem, aliás, já fica aqui o convite para quem não se inscreveu, que ainda dá tempo de se inscrever até amanhã. Então, a ideia é trazer à tona esses temas, né, que são importantes, que poderiam ser incluídos no seminário, mas por conta, né, dos limites das mesas e das duas conferências, a gente não vai ter tempo de tratar durante o evento. Então, até estamos pensando também que, dada a relevância, né, e a repercussão que está tendo este espaço que nós criamos, muito provavelmente que ele continue após o seminário. Bom, este programa ele é gravado e hoje Maria Fernanda nos apresentará o tema Colômbia e o relançamento da doutrina Monroe. Estão previstas também outras abordagens para os próximos dias, por exemplo, a conjuntura complicadíssima na Venezuela, como todos nós sabemos. Por outro lado, também a vitória da direita no Uruguai, né? E além, né, por exemplo, a gente já tem prevista aí uma conversa a respeito das eleições na Bolívia, que ocorrerão para o final de outubro. Então, a gente está prevendo também fazer um papo, só que aí vai ser depois, né, depois do seminário, sobre o que está acontecendo lá na Bolívia. Já fizemos uma entrevista com Aldo Duran Gil, e a ideia é retomar isso com as eleições, uma situação bastante complicada, com muita repressão à oposição boliviana. Bom, fica aí o nosso convite para vocês nos seguirem no Facebook, YouTube, Instagram, e com isso ficarem por dentro dos nossos conteúdos. Com isso, né, feita essa breve apresentação, eu passo a palavra para Maria Fernanda, e de antemão já agradeço em nome do GEPAL, do Grupo de Estudos de América Latina, que doou uma parte do seu tempo para nos explicar o que ocorre, qual é a estratégia desse relançamento da doutrina Monroe no contexto atual do imperialismo. Imagino que esse será o enfoque que ela dará. Então, boa tarde, muitíssimo obrigado e seja bem-vinda ao nosso espaço. Hola, bueno, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Eley, por la invitación y a los compañeros y compañeras del espacio. Lamentablemente voy a tener que darle en castellano y entonces trataré de hacerlo lentamente, pero por favor, si digo alguna palabra que no se comprenda, no tengas temor en interrumpirme para poder aclararla, porque lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir para entrar de una vez al tema es que Colombia es un país en guerra que tiene un papel estratégico en la geopolítica del imperio del capital actualmente en nuestra América y en el mundo. Pero suele hablarse del conflicto social y armado de Colombia como un conflicto interno y no es así. Nunca fue así, ni en sus orígenes, ni mucho menos, como vamos a ver también en este tiempo, en sus consecuencias. ¿Qué es lo grave? Bueno, que es muy importante que podamos ver a Colombia, como a todo país, dentro de su respectivo contexto histórico, su realidad concreta, porque no hacerlo nos da una visión parcial de la realidad, y tener esa visión parcial de la realidad nos incapacita para dar una verdadera respuesta estratégica, porque de lo que se trata, como ya nos dijo hace muchos años
aquel viejo no es de contemplar la realidad, sino de transformarla. Y obviamente, como plantea este seminario, pues transformarla pulsando desde los pueblos a favor de los pueblos. En ese sentido, pues es muy importante que veamos siempre cómo ese conflicto social y armado de Colombia tiene causas de orden geopolíticas y tiene consecuencias también de orden geopolítico, porque además es una tendencia dentro, lamentablemente incluso dentro de lo que se llama la izquierda colombiana, aunque en Colombia está actualmente tan polarizada que prácticamente ser antiuribista te hace parecer de izquierda y mucha gente tiende a decir que quien está contra Uribe es de izquierda. Pero digamos de lo que verdaderamente consideramos la izquierda, mucha gente haciendo ese análisis parcial, atomizado de la realidad, comprendiendo el conflicto social y armado que vive Colombia fuera de su contexto histórico concreto, pues puede caer en ingenuidades, como por ejemplo llegar a creer que la desmovilización de un grupo guerrillero significa de por sí la paz de Colombia. Y quedó claro, nos ha demostrado la historia, que ni la desmovilización del que para entonces era el más grande grupo guerrillero de Colombia, que es las FARC-EP, ni siquiera en el caso de que se desmovilizara ahora el ELN, la Segunda Marquetalia y las demás insurgencias, eso se traduciría de inmediato en la paz. Grosso modo, por tres razones. Primero, porque el conflicto armado que vive Colombia es consecuencia del conflicto social que vive Colombia y no al revés. Por lo tanto, mientras se mantenga el conflicto social, sin duda se mantendrá el conflicto armado en alguna modalidad, incluso aunque no fuera exactamente a través de las luchas guerrilleras. Segundo, porque las clases políticas colombianas y los poderes de facto que realmente gobiernan Colombia nunca han estado interesados en la paz de Colombia, sino en la pacificación de Colombia. Y esos son dos conceptos muy diferentes que incluso si quieren adentrarse, pues yo los desarrollo en un texto que está disponible en internet y en un capítulo de un libro que se llama Más allá de los monstruos. Allí hay un capítulo que se llama Colombia entre la guerra, la paz y la pacificación, para adentrarnos en esa diferenciación. Pero lo tercero, que es lo que viene al caso de lo que hoy quiero conversarles, es que Colombia tiene un papel estratégico para el imperio del capital, que en este caso está pues encarnado, centralizado en los Estados Unidos. Y ese papel tiene que ver con una fuente de acumulación por desposesión. Colombia es una fuente inmensa de recursos naturales, renovables y no renovables. También tiene una posición geoestratégica, digamos desde el punto de vista militar, para el control de la región sudamericana y también ese vínculo entre Sudamérica y Mesoamérica. Segundo, Colombia también forma parte de un modelo de acumulación que podríamos decir por especulación financiera, y por supuesto lo más evidente es el rol que cumple Colombia como base militar estadounidense. Cuando se plantea la doctrina Monroe en 1823, la doctrina Monroe surge, digamos, como respuesta a la posibilidad de que las potencias europeas pusieran freno a la expansión de los Estados Unidos en la propia Norteamérica. Pero con el tiempo, esta doctrina Monroe, sumada a esa otra doctrina que los Estados Unidos asumió, digamos, haciendo un poco de evocación también al sionismo, y es ese destino manifiesto
del que Estados Unidos se siente investido. Esa doctrina Monroe y ese destino manifiesto fueron transformándose poco a poco para que después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los Estados Unidos comienza a consolidarse realmente como imperio del capital, Estados Unidos asumiera aún más, con más fuerza, que este hemisferio todo debía ser administrado por él, más aún ahora, después de la segunda posguerra, que ya se había consolidado su poderío militar y también su poderío económico, y comenzaba a convertirse en la potencia hegemónica que en principio hablábamos de un mundo dividido básicamente en dos, caracterizado por lo que se llamó la Guerra Fría, que para América Latina y el Caribe no fue tan fría, fue bastante caliente, digamos. Y esa mezcla entre la doctrina Monroe, el destino manifiesto y la Guerra Fría profundizaron las ansias de control y de expansión de los Estados Unidos sobre toda nuestra América. Ahora, esa doctrina, digamos que todo la opinión pública mundial juraba o entendía que a partir del fin de la Guerra Fría, cuando el mundo se convirtió sin duda ya en un mundo hegemonizado absolutamente por la potencia económica y militar que es los Estados Unidos, que hablábamos de un mundo absolutamente unipolar, se pensó que ese mundo unipolar, donde ya no había quien compitiera contra el imperialismo, pues significaba por fin la paz del mundo. Y lo que sucedió es que la historia fue totalmente al revés. No hubo paz en el mundo, sino que por el contrario, aumentaron las guerras, aumentó la violencia en el despojo de los países del sur o países, digamos, sumergidos, súper explotados, por parte del imperio del capital encarnado por los Estados Unidos, pero del cual obviamente participan también todos los países, digamos, del norte político mundial. Ahora, específicamente en septiembre del 2018, Donald Trump en la ONU vuelve a nombrar la doctrina Monroe y habla de la necesidad de replantearla. Luego lo retó en el discurso que llama anual de los presidentes de los Estados Unidos, que llaman el discurso de la Unión, y es así como podemos hablar de un relanzamiento de la doctrina Monroe o, jugando un poco con los nuevos términos, podríamos decir que estamos en una etapa de doctrina Monroe 2.0. En este relanzamiento de la doctrina Monroe, este relanzamiento de la doctrina Monroe se da en medio de una gran crisis del capital que ahora en tiempos de pandemia se ve agudizada, y sobre todo una gran crisis de la hegemonía estadounidense que nos coloca en un tiempo como de transición entre la unipolaridad hacia la multipolaridad por la competencia que para la economía e incluso para el control militar de los Estados Unidos representan las potencias emergentes como China, Rusia, Irán y bueno, otras economías y países, de las cuales en un principio, pues comenzando el siglo XXI, también comenzó a consolidarse América Latina, sobre todo los países del ALBA, como una potencia en ciernes que venía también a contrarrestar esa unipolaridad. Ante esa crisis capitalista y de hegemonía, los Estados Unidos relanzan la doctrina Monroe porque entiende que si va a perder el control mundial, pues debe, el control absoluto, digamos, no creo que esté ni cerca que Estados Unidos deje de ser una de las principales potencias mundiales. Pero si va a perderlo, si ya está claro que esa unipolaridad está mortalmente herida, pues es obvio que este tigre de papel herido se repliegue hacia lo que él considera sus predios,
que es toda nuestra América. Se relanza esta doctrina Monroe y ahí Colombia vuelve a tener un rol estratégico desde el punto de vista político, militar y también económico. Militar, bueno, mucho se habla de que Colombia es el nuevo Israel de América, es el Israel de América, y realmente, como lo dije, haciendo un paralelismo entre el destino manifiesto y el sionismo y los deseos de expansión de los Estados Unidos con los deseos de expansión del Estado de Israel, pues sin duda que Colombia se presta para ser llamada el Israel de América, y el expresidente Juan Manuel Santos se manifestó orgulloso de ese nombramiento, del cual los colombianos y las colombianas más bien nos sentimos profundamente avergonzados, ¿no? Y realmente Colombia, para no decirlo con eufemismos, es un país militarmente ocupado por los Estados Unidos. Sin duda, el país de nuestra América militarmente más ocupado y controlado por los Estados Unidos en este momento, lo cual la convierte, grosso modo, en la base militar más grande de Estados Unidos en nuestra América. Muchas veces me preguntan cuál es ciertamente la presencia militar estadounidense en Colombia. Y esto es muy difícil de precisar. Y es muy difícil de precisar por muchas razones. Una, porque nunca ha sido clara cuál es la presencia de los Estados Unidos en Colombia, puesto que se han encontrado subterfugios legales para moverse por el territorio nacional sin ningún tipo de autorización. El más reciente de estos recursos es el de la brigada que llegó a Colombia proveniente del Medio Oriente, específicamente de Afganistán, la brigada estadounidense, de la cual se dijo que no tenía que pedir ningún tipo de permiso al Congreso colombiano porque se trataba simplemente de asesores. Y cuando finalmente hubo una resolución legal que pretendía obligar al gobierno a que pasara por el Congreso la autorización de esa presencia, pues simplemente unos congresistas adeptos, entre ellos el miembro del clan Char, que ahora es presidente del Senado, pues dirigieron una carta personal sin ningún tipo de debate, sin cumplir con ninguno de los canales regulares, ni siquiera con el más mínimo protocolo institucional. Dirigieron una carta directa al presidente donde le decían que estaban plenamente de acuerdo con la circulación y con la acción de esa brigada estadounidense en Colombia. Pero también porque, evidentemente, si algo sabemos todos y todas, es que los Estados Unidos se caracteriza por el gran número de acciones clandestinas que desarrolla en todo el mundo. En ese sentido, en el 2016, el profesor Renan Vega Cantor, que es a mi juicio uno de los más serios investigadores de cómo Colombia forma parte de esa geopolítica imperialista, publicó en su libro un mapa sobre la presencia militar estadounidense en Colombia. Y allí él ubicó 22 instalaciones militares estadounidenses en Colombia. Sin embargo, el número de efectivos militares estadounidenses en Colombia es indeterminado. Y ojo, estamos hablando aquí, en primera instancia, de militares regulares estadounidenses. Señalo esto por algo que voy a explicar a continuación. Esa ubicación que hace el profesor Renan Vega, bueno, ojalá fuera presidente, eso fue un lapso, es del 2016. Del 2016 al 2020, evidentemente, esa presencia ha aumentado. Colombia, además, en la serie de convenimientos que firmó con el Plan Colombia, prácticamente llegó a autorizar que cualquier base aérea colombiana permita
que naves estadounidenses entren a cargar combustible, que sean reparadas, que tengan hangares, etc. Pero además hay que decir que más allá de eso, más allá de que a ciencia cierta nadie sabe cuál es el contingente militar regular estadounidense, que hasta donde se supo públicamente hablábamos de 2.000 efectivos, pero de allí hasta acá no se ha tenido mayor actualización. Ese contingente militar está acompañado por otro contingente que ahora forma parte fundamental de la nueva modalidad de la guerra imperialista, que es una guerra híbrida. Y en esa guerra híbrida entra el complejo industrial militar con las contratistas militares privadas, que en su mayoría en la economía mundial son mayoritariamente y por amplia mayoría estadounidenses, aunque también las hay israelíes, francesas, rusas, inglesas y de otras nacionalidades. En Colombia hay un gran número de estas compañías militares privadas estadounidenses. Estas compañías militares privadas estadounidenses prestan servicios de, digamos, diversos servicios tanto a bases militares colombianas como a las instalaciones estadounidenses en Colombia. También prestan servicios a las fuerzas militares en servicios penitenciarios, abastecimiento de alimentos, etc. También, por supuesto, en venta de armamento, pero además, y allí entra otro actor muy importante del conflicto social armado que vive Colombia, que son las transnacionales, sobre todo las transnacionales minero-energéticas y la del agronegocio, que invaden Colombia y la succionan para el bien a favor del capitalismo mundial, específicamente, como ya dije, asentado en los Estados Unidos, en detrimento del pueblo colombiano. Pero además de eso, hay en Colombia unos grupos paramilitares, unas organizaciones paramilitares que han crecido de la mano del Estado, digamos, de las fuerzas militares estadounidenses, que fueron quienes además las impusieron y difundieron a través de la Escuela de las Américas y de otros espacios de relación militar entre los militares estadounidenses y nuestra América, como una alternativa que disminuía el costo político de la represión y la violación de derechos humanos a las fuerzas militares locales, y que son las que además se desenvuelven como ejército privado de las transnacionales minero-energéticas, por supuesto ejército privado al servicio de las fuerzas militares colombianas, y esto es decir, a favor del establecimiento colombiano, de la clase política y del latifundio. Ofrecen sus servicios a las transnacionales minero-energéticas y a la más próspera transnacional dirigida por los Estados Unidos, que tiene asiento en Colombia, que es la transnacional del narcotráfico. Entonces son todos estos actores los que hacen de Colombia un país con un conflicto muy complejo, que aunque obviamente tiene a lo interno gravísimas causas y consecuencias que no hay que dejar de lado y que hay que estudiar y que hay que resolver, hacen también que este conflicto pase por transformaciones de orden geopolítico para poder ser resuelto. Y una de esas transformaciones sine qua non para que Colombia encuentre el camino a la paz es que los Estados Unidos desaloje militarmente de Colombia, deje de usar a Colombia como una base militar y que el narcotráfico desaparezca de una vez de Colombia, y en principio que por lo menos deje de ser un poder de facto tan importante que tiene penetrada la economía colombiana, aún la entre comillas lícita, y tiene controlada la política colombiana, que en este momento además encuentra en el uribismo
esa narcopolítica, su mejor expresión, su mejor aliado, y tiene en el poder pues a un presidente uribista que es el presidente Duque, y por tanto quiero decir sin medias tintas que estamos hablando de un gobierno muy controlado por el narcotráfico, que a su vez es muy controlado por la mayor agencia del narcotráfico mundial, que es la DEA, y es decir, que es muy controlado por los intereses del capitalismo expresado en los Estados Unidos. Ahora, como ven, el tema es complejo, ya el tiempo está llegando al límite, pero lo que quiero decir es que en este relanzamiento de la doctrina Monroe, Colombia tiene grandes tareas asignadas por los Estados Unidos, y en consecuencia de esas tareas, en el año 2016, tan pronto firmó ese acuerdo de paz con la FARC-EP, que las fuerzas militares colombianas interpretaron como una victoria militar sobre la que era para entonces la mayor guerrilla de Colombia. Se plantea una nueva doctrina militar, que es la doctrina militar Damasco, de la cual también he escrito algo en internet. Pueden encontrar, si googlean mi nombre junto al nombre de la doctrina, algunos escritos, pero hay otros materiales, incluso los que ha publicado las propias fuerzas militares colombianas. Y esa doctrina es la que comienza a plantearse la adecuación de las fuerzas militares colombianas a la forma de funcionamiento de la OTAN. Luego, en el 2018, Colombia pasa a ser el primer socio global de la OTAN en toda nuestra América, y también entra a ser parte de la OCDE. Y todo esto es lo que ahora da pie, sustenta esta nueva iniciativa Colombia Crece, que es como una continuidad de ese Plan Colombia. Y quiero decir que a mi juicio estos planes no entran para dar paso a la injerencia estadounidense, sino para ordenarla y darle un marco legal y una legitimidad, digamos, tanto ante los representantes del gobierno estadounidense como ante los representantes del gobierno colombiano, y también por la opinión pública. En este momento, esta gran base militar que es Colombia cumple varios papeles entonces para que los Estados Unidos puedan controlar nuestra América. Uno, Colombia se ha convertido en la cabeza de playa para atacar la principal barricada que ha encontrado los Estados Unidos en Sudamérica. Esa gran barricada colocada al norte del sur, en la frontera caribe que los Estados Unidos llaman su cuarta frontera, es Venezuela. Y Colombia se ha constituido en la cabeza de playa para una agresión regular e irregular contra Venezuela, que ha venido ejecutando acciones sin detenimiento, sobre todo después del año 2002, cuando fracasa el golpe de Estado agenciado por los Estados Unidos contra el presidente Chávez. Luego de esto, Colombia, que comenzó esa invasión paramilitar sobre Venezuela, también se ha convertido en un exportador del modelo paramilitar hacia sus países vecinos. Y tiene otra gran labor Colombia, además de expandir el modelo paramilitar como ya probado, y policiales de toda nuestra América. Y ahí tenemos de ejemplo a las fuerzas policiales mexicanas, que fueron formadas incluso directamente por el insignia, entre comillas, General Naranjo, y a los carabineros de Chile, y específicamente el Comando Jungla de Chile, que ha sido responsable del etnocidio, responsable, digamos, material del etnocidio que se está cometiendo contra el pueblo mapuche. Pero además tiene otro papel estratégico Colombia, que es la de hacer crecer las redes del narcotráfico sobre toda nuestra América, porque para que la doctrina Monroe pueda ejecutarse en tiempos de guerra híbrida, ya no hablamos solamente de estos ejercicios militares conjuntos, de los cuales lamentablemente Brasil ha pasado a ser parte activa,
No hablamos solamente de bases militares regulares, de las cuales también Brasil ha comenzado a ser generosa con los Estados Unidos de un modo que antes no había sido, al crear la base, entre comillas, itinerante de Tabatinga en la triple frontera del Amazonas, pero además al ceder la base de Alcántara, que es importantísima, dado que es la única base aeroespacial en esta región y tiene una ubicación fundamental pues para esa labor aeroespacial, sino que además Estados Unidos necesita ejércitos ilegales paramilitares, y esos ejércitos ilegales, y ya lo supimos y lo vio la opinión pública, sobre todo después del escándalo Irán-Contra, Estados Unidos lo financia con el narcotráfico, y es por ello que lo que podemos esperar para nuestra América con este relanzamiento de la doctrina Monroe es aumento de la presencia militar estadounidense en la región, aumento de la producción de drogas en la región y del narcotráfico, aumento de las salidas violentas a los gobiernos alternativos, como ya vimos Bolivia, pero también no es menos violenta los lawfare, como los que hemos visto en Brasil y en Paraguay. Las acciones violentas de todo tipo contra Venezuela, bloqueo, agresión militar regular, irregular, saqueo por vía de contrabando, extracción, etcétera. La continuidad del brutal bloqueo contra Cuba, bastión moral de nuestra América, y también contra Nicaragua, que tiene una posición estratégica en Centroamérica, en Mesoamérica, mejor dicho. Entonces, eso es lo que podemos esperar ahora para nuestra América, y además que nuestra América se convierta, o no se convierta porque ya lamentablemente lo es, pero continúe siendo y sea aún más lo que hoy es Colombia, que es proveedora de mercenarios para las contratistas militares privadas. Es increíble ver, por ejemplo, el número de colombianos y colombianas que han llegado a Yemen en calidad de mercenarios contratados por la DINCOR, que ha ofrecido su servicio a Arabia Saudita. Entonces, todo este es el complejo panorama que nos viene desde el norte hacia nuestra América, en el cual el Estado colombiano está jugando un papel fundamental, y del cual la primera víctima es sin duda el pueblo colombiano. La segunda víctima son los vecinos de Colombia, la soberanía de los países que rodean al Estado colombiano, y donde, por supuesto, la única forma de frenar esa doctrina Monroe se encuentra en los pueblos latinoamericanos que resisten, en la doctrina bolivariana que desde sus inicios se planteó visionariamente en confrontación con los deseos expansionistas de los Estados Unidos, y, por supuesto, el fortalecimiento de esos gobiernos alternativos del mundo, y lo que estamos pujando también desde aquí, desde el sur, desde abajo, desde los pueblos, es la unidad de todos los pueblos del sur del planeta, ojalá en una plataforma antiimperialista que pueda poner un freno definitivo a ese brutal despojo de nuestra parte del mundo política, de nuestra parte del mundo que es más que geográfica, y que por supuesto va a ser definida quizás en esta próxima década. Esperamos que a favor de nuestros pueblos, siempre con una vocación antiimperialista, y ojalá es el deseo de quienes defendemos la construcción socialista, comunista, anticapitalista. Lo dejo hasta aquí y bueno, entro a si tienes alguna pregunta, y quedo atenta. Me gustaría de pronto dar mis redes sociales para si quienes vean esta charla quieren luego contactarme de algún modo, pues puedan hacerlo.
Muitas graças, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta, sim. Aliás, antes da pergunta, eu vou falar em português por conta do nosso público, mas antes da pergunta, eu achei uma excelente exposição, Gracias. muito boa, excelente. Sem retoques, achei excelente. E original para nós, pelo menos, uma exposição muito original. Maria Fernanda, a pergunta que eu gostaria de te fazer, que ficou pulsando aqui na minha cabeça, martelando aqui na minha cabeça, é porque, assim, a história da Colômbia me parece que, não sei se teve em algum momento algum governo mais à esquerda ou mais progressista, se teve, deve ter sido um momento assim muito raro na história da Colômbia. A impressão que dá é que sempre a Colômbia foi um país governado por governos mais à direita, e, claro, muitos deles aliados ao imperialismo, sem dúvida nenhuma. Aí o que eu gostaria de te perguntar é como é que se encontra, qual a situação hoje, diante desse quadro terrível que você apresenta, como é que se encontra a oposição, como é que se encontra a esquerda dentro do país, apesar de ser uma tarefa latino-americana, né, de resistência ao imperialismo, mas como é que se encontra a esquerda dentro do país hoje? Seria a pergunta que eu te faria. Aí eu pediria para você, inclusive, na resposta, já ir para os suas palavras finais, para a gente poder encerrar. Tá bom? Muitíssimo obrigado Ok. novamente. Eliel, no sé si me quedó clara la última parte. Recuerda que soy, a pesar de mi nombre, que es evidentemente de origen portugués, soy mala para el portugués, pero te entendí que la única pregunta que me hiciste finalmente es sobre la situación actual de la izquierda colombiana ante todo este panorama, ¿correcto? Ok. Bueno, mira, cuando decimos la izquierda colombiana, como te dije, en primer lugar, en Colombia hay una, una concesión muy grande sobre lo que se considera izquierda, ¿no? Actualmente la opinión pública colombiana tiende a calificar de izquierda también corrientes de centro, incluso hasta de centro derecha, simplemente porque se enfrentan al más rancio poder de la derecha colombiana, que está representada actualmente por el uribismo. Entonces, en la Colombia actual prácticamente califica de izquierda a uribistas. ¿Se escucha? Creo que se un momento la señal, ok. Ahora, en donde la anticapitalista, habría que decir que lo que pasa con Colombia es que hay una gran invisibilización, primero, del genocidio, de las masacres, de la violencia con la que la oligarquía colombiana reprime al pueblo, pero por sobre todo hay que señalar que hay una gran invisibilización de la resistencia colombiana. Pero la cuenta es fácil de sacar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que desde el año 2016 se han asesinado más de 1.000 líderes y lideresas sociales en Colombia, que solamente en el 2020 se han asesinado más de 200 líderes y lideresas sociales en Colombia, y alrededor, si no me equivoco, de más de 30 familiares de líderes y lideresas y otros tantos excombatientes, creo que también alrededor de 40 excombatientes de la FARC. Entonces, se han realizado también más de 46 masacres hasta este momento en Colombia, solo en el año 2020. ¿Por qué este genocidio? ¿Por qué estas masacres? ¿Por qué? La respuesta es porque resulta que desde los territorios en Colombia hay un pueblo que está en pie de lucha, que está resistiendo, que se está defendiendo, que está defendiendo su territorio de la expoliación de las transnacionales mineroenergéticas, que está defendiendo su territorio de la terrofagia, del latifundio, que está defendiendo su territorio de la violencia
y la depredación, el narcotráfico y el paramilitarismo, y que está viéndose también de la invasión militar estadounidense, que como ya sabemos se ha expresado incluso en la violación de niñas y mujeres. A todo esto, que es una justicia popular invisible pero real, se suma que sobre todo se da en las zonas rurales, hay que sumar las acciones que se venían gestando desde el año pasado en un paro sin precedentes en Colombia, que logró movilizar la calle de las principales ciudades en Colombia como más de lo que lo había hecho en esos años anteriores. Y además hay que decir, Colombia también sobrevive la insurgencia, porque no solamente hay un sector que nunca entró a la firma de los acuerdos de paz, sino que ahora regresó un sector que se llama la Segunda Marquetalia, pero además actualmente el grupo, la organización insurgente más grande de Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, persiste en su lucha y el gobierno de Iván Duque se ha negado a dialogar con el ELN, por lo cual también presumimos que esa lucha que ha mantenido durante casi 60 años, pues todavía tiene mucho por recorrer. Entonces, esa es la situación de la izquierda que resiste desde abajo, desde el pueblo, que resiste en la lucha no armada y desde la lucha armada. Pero hablando también de ese sector de la izquierda que resiste desde lo institucional, que forma parte del Congreso, que tiene alcaldías, que tiene gobernaciones, tenemos que decir que es realmente un sector muy digno, pero muy pequeño, muy pequeño, pequeño colombiano está diseñado para cerrar la salida electoral al conflicto social y armado que vive Colombia. Es un sistema sumamente excluyente de por sí. Acceder a tener derecho al voto ya es un traje muy que te discrimina, pero además de eso es un sistema sumamente arcaico, verdaderamente arcaico, y te lo digo yo que he sido testigo electoral, porque obviamente también he apostado a que en Colombia pueda llegar un gobierno, aunque sea de centro, que ya sería algo para Colombia. No es arcaico y es sumamente frágil. Hacer trampa en Colombia es sumamente frágil. La situación de la compra de votos que ya destapó Aida Merlano, y que de la cual también han vinculado al narcotráfico como el Ñeñe, y que ha quedado claro que el actual gobierno también se vio electo con votos comprados y financiados desde el narcotráfico y también desde los sectores capitalistas de Colombia, que han apostado a violentar la democracia con cosas como la compra de votos. Ahora, este panorama es complicado, pero el hecho de que el panorama sea complicado no quiere decir que sea imposible, ¿ya? Simplemente quiere decir que la lucha en Colombia hay que abordarla con una visión estratégica que nos permita dar un golpe en las contradicciones que forman parte de esta realidad compleja y transformarla. Y parte de esa transformación sin duda pasa por la conquista por vía electoral del poder del gobierno en Colombia, pero también obviamente hay que desarmar, como ya dije, los gobiernos de facto. Yo tengo profunda fe en el pueblo colombiano, en ese pueblo que resiste a pesar de las masacres, a pesar del genocidio sostenido
sigue en pie de lucha y por eso lo continúan matando, porque sigue sin rendirse, en esos pueblos indígenas, en esas negritudes, en esas mujeres colombianas que continúan luchando a pesar de poseer sin duda la oligarquía más violenta del continente, y no hablo del siglo XXI, ni siquiera solo del siglo XX, habría que decir que esa oligarquía está en el poder de Santander en adelante y desde entonces es la oligarquía más violenta del continente. Yo sigo teniendo profunda fe en la fuerza y en la claridad del pueblo colombiano para lograr una resolución, ojalá política y negociada del conflicto social y armado que vive Colombia y construir la Colombia que necesitamos y la Colombia que dejará de ser peón de los Estados Unidos para la restauración de su poder en nuestra América. Maria Fernanda, muitíssimo obrigado de novo, foi um prazer y nos mantemos Vale, en contacto. correcto. Entonces, para terminar, quería decirles a quienes me escuchan que pueden encontrar mi blog buscando en Google María Fernanda Barreto. Pueden encontrar mi Twitter, @maficandanga. Y por supuesto, si ponen en Google mi nombre, van a encontrar ahí también una serie de entrevistas. Y está a la orden mi correo, que es feminismosocialista01@gmail.com. Y por ahí también podamos entrar en contacto. Y bueno, a la orden para esta gran tarea que, como tú muy bien señalas, no solamente es del pueblo colombiano y del pueblo venezolano, que son mis dos pueblos originarios, digamos, ¿ya? Sino que es de toda nuestra América. Y ahí el pueblo de Brasil, que tiene que asumirse siempre parte de nuestra América, también es fundamental. Así que muchas gracias por el espacio, Oliel, y quedo a la disposición para próximos encuentros, próximas conversaciones. Cuenten siempre conmigo también de este lado de nuestra mesa.